una verdad que nos constituye, pero también es un territorio de lucha y una conquista colectiva. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Labundla. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Caro Yaruzzi te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día, Caro. Un saludo para toda la audiencia. Gracias y gracias por estar hoy aquí en esta fecha tan especial y preguntarte o tal vez iniciar esta charla con la reflexión o con el... tal vez la sensación que te genera esta carta y cómo fue la iniciativa de hacerla. Mira, yo lo que planteo en la carta es que entendamos que la construcción de la memoria en nuestro pueblo es un bien común. Es un patrimonio que debemos cuidar, que debemos enriquecer permanentemente, y que también la memoria nos sirve para transitar distintas situaciones que se nos van atravesando en nuestras vidas, en nuestra vida como pueblo, como sociedad. Entonces a mí me parecía muy importante que a través de una carta este mensaje a las nuevas generaciones llegue, porque las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a esta memoria reciente, porque uno dice, bueno, 50 años es medio siglo, pero hay huellas, trazos de la dictadura que aún siguen presentes en la Argentina. Entonces, lo primero es una reflexión en relación a aquello tan trágico que nos pasó y todos los aprendizajes que pudimos construir como pueblo, porque la búsqueda de verdad en relación al genocidio hace 50 años surge del propio pueblo argentino, a través de organizaciones como las madres, abuelas y familiares de desaparecidos, que empezaron en un contexto de mucho terror, dolor y muerte, a buscar a sus familias. Y eso generó mucha organización y también resistencia, porque el Estado tuvo sus avances y retrocesos, ¿no? Si bien hubo un importante avance en materia del juicio de la Junta, ya en el gobierno de Raúl Alfonsín, después hubo retrocesos con las leyes de impunidad y obediencia debida, y después, posteriormente, sí, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, se avanza en una política de Estado de memoria, verdad y justicia. Entonces, ahí hay un legado que las nuevas generaciones tienen que tomarlo, tienen que acceder a ese derecho, porque es un derecho, ¿no?, a la memoria histórica de nuestro pueblo. Entonces, un poco ese fue el espíritu de la carta, apoyado, si se quiere, en mi propia historia, que yo soy un afectado directo, si se quiere, por esa dictadura, a través de la desaparición de mis padres y de la sustitución posterior de mi identidad y recuperación después, gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahí hay como un activo social, si se quiere, que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder. Entonces, un poco la carta interpela desde ese sentido a construir puentes con las nuevas generaciones para que conozcan, para que reflexionen y para que esa lucha y esa organización que se construyó desde el propio pueblo sea también para afrontar los desafíos de hoy, ¿no? Andrés, ¿cuántos años tenés? 49. ¿Y pudiste conocer a tu abuela? Cuando la conocí, yo sufrí la sustitución de la identidad durante 20 años, es decir, a mis 20 años me enteré que era adoptado primero e hijo de desaparecidos, y que, bueno, ya a esa altura mi abuela estaba como muy viejita, porque era mi abuela paterna la que me quedaba con vida, y apenas la pude conocer. Es más, cuando fui a visitarla, estaba internada, como que apenas tuve un registro, y fue el último encuentro que tuve con ella, pese a que ella me visitó cuando yo era más chico,
pero la familia que me crió no me decía que era mi verdadera abuela o era mi verdadera familia. Entonces, yo no sabía que era mi abuela, yo sabía que me venían a visitar y no sabía por qué, porque me lo habían presentado como unos parientes lejanos. Hay una foto muy linda que estamos en la playa, porque yo viví en Mar del Plata durante muchos años, la familia que me crió se fue a vivir a Mar del Plata. Y tengo una foto en Mar del Plata con mis dos abuelos abrazándome y yo sin saber que era mi abuela, ¿no? Eh, entonces me imagino, ahora yo soy padre, y entiendo hoy un poco la difícil situación de ir a visitar a su nieto y su nieto sin saber que eran sus abuelos, ¿no? Entonces se dio como un pacto de silencio, más que todo forzado por la familia adoptante, de no decirme la verdad. Y eso, bueno, hay que ubicarlo en contexto también, ¿no? Mi recuperación se da en el año 84, yo soy uno de los primeros nietos localizados, pero recién tengo acceso a mi verdad cuando tenía 20 años. ¿Cómo fue el proceso, tal vez interno, personal, de descubrir que todo lo que habías vivido no era cierto? Y fue un proceso muy duro, doloroso, pero bueno, yo me di los tiempos. Lo llevé con mucha calma, pero con mucha decisión y determinación, ¿no? Porque cuando yo accedo a la verdad, que me la cuenta una prima mía biológica, lo primero que hice es empezar, estamos hablando año 98, otro contexto de país, ¿no? En relación a la memoria y la verdad. eh, y empecé una búsqueda, la búsqueda de saber en principio quiénes eran mis padres, qué hacían, por qué los secuestraron y por qué los asesinaron, o por qué los desaparecieron, porque todavía yo los cuerpos no los encontré de mis padres. Y después, bueno, reconstruirme yo, porque yo tenía otro nombre. Yo Claro. viví 20 años con otro nombre, otra identidad, otra historia. Eh, Padres que yo pensaba que eran mis padres y no lo eran, hermanos que yo pensaba que eran mis hermanos y no lo eran, abuelos que yo pensaba que eran mis abuelos y no lo eran, y así todo mi círculo social, ¿no? Todos los afectos que tiene un ser humano estaban construidos desde una persona que no era esa persona, pero a la vez vivía esa persona. Claro. Ayer me hicieron en una entrevista una pregunta que me decía, bueno, Mauro, que era mi otro nombre, aparece solamente en las entrevistas cada 24 de marzo, me dice. Y yo me quedé pensando en esa reflexión y la realidad que en un momento de la reconstrucción de mi identidad, yo quería negar esa etapa de mi historia, ¿no? Como ocultarla, reprimirla. Como que Andrés quería ocultar definitivamente a Mauro, ¿no? Y después con el tiempo entendí que bueno, que eso no era el camino por ahí, de que tenía que sí resignificar y buscarle lugares a cuestiones del pasado que no tenían que tener el mismo lugar en el presente. Por ejemplo, la relación con mis padres de crianza. eh, y entonces a la reflexión que llegaba es que Mauro aún sigue conviviendo Claro. conmigo, pero Mauro hoy tiene claro que el que conduce la nave es Andrés, ¿viste? Y el que sabe a dónde va y a dónde vamos a ir es Andrés. Entonces es una situación que fue muy contradictoria, muy dolorosa durante muchos años, pero que allá por el año 2008, cuando yo tenía 30, hoy tengo 49, a los 30 años, sí ya definí dejar de llamarme Mauro y empezar a llamarme Andrés. ¿Y qué sabes de tus padres? De mis padres sé que eran, bueno, mi papá de Junín, mi mamá de de Paraná, provincia de Entre Ríos, de Crespo particularmente, que es un pueblo que está muy cerca de Paraná. Mi papá era abogado, era un militante político peronista, mi mamá también, es licenciada en Ciencias de la Educación y también una militante peronista, y que estaban muy
convencidos y convencida de a dónde querían ir y qué querían hacer y hasta dónde querían llegar, hasta entregar su propia vida, ¿no? Entonces, por un lado era bueno no tenerlos, ¿no? Que es un dolor muy profundo. Aparte, hoy ni siquiera tengo los cuerpos para ir a hacer un duelo y llevarle una flor a algún lugar. Pero por otro lado tengo un legado en términos de valores, de ideas y de compromiso para con la Argentina, que a mí eso me alimenta todos los días, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi militancia política hoy tiene que ver no solo con la reivindicación a esa entrega y esa lucha, sino también a encontrarme en ellos o en lo que ellos hacían, en lo que yo hago hoy, ¿no? Entonces, a mí me alimenta todos los días su lucha, no solamente la de mis padres, sino también de toda esa generación que vio con mucha firmeza, con mucha decisión y con mucho coraje dar las discusiones que había que dar en ese momento. Después, la discusión, si las formas estuvieron bien, si estuvieron mal, que eso es una discusión secundaria. Lo que sí yo valoro fue su entrega, su convicción, su coraje y su lucha para llevar a cabo aquello por lo cual militaban y pensaban, ¿no? Eso para mí me emociona todos los días, eso. Andrés, y si hay alguna persona en este momento que está escuchando y tal vez duda de su identidad, ¿qué les dirías? Que den el paso, que hay un tema, que es que a nuestra edad muchos somos padres o madres. Entonces, a veces el estado de comodidad, ¿no? Y los afectos construidos impide dar el paso. Y la culpa, ¿no? La culpa es lo que más te come por adentro. Pero que piensen en sus hijos también. Es decir, los nietos de los desaparecidos, los bisnietos de las abuelas de Plaza de Mayo, que hoy tienen alrededor de 20 o 25 años y que tampoco saben quiénes son. Así que piensen en ellos, pero también piensen que sus hijos están sufriendo la sustitución de su historia y su identidad, que es un punto que como padre, como madre, te sensibiliza y te puede hacer tomar la fuerza necesaria para dar ese paso que es muy difícil, muy contradictorio, doloroso, pero a la vez de un sentimiento muy profundo de libertad y de saber que estás haciendo lo correcto. No solamente por tu vida, no solamente por la de tus hijos, sino por el resto de los argentinos y argentinas, porque cuando la identidad de una persona está en duda, la identidad de todos como pueblo también lo está, ¿no? Ese será el mensaje. Andrés, muchas gracias por esta charla, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por la entrevista y voy a repetir la consigna de, Sí. de estos 50 años, que es que digan dónde están los desaparecidos, porque los seguimos buscando. Gracias, un abrazo. Bueno, hasta luego. Andrés Lablunda, nieto restituido, legislador porteño, hablándonos a 50 años del golpe. Él escribió una carta para las nuevas generaciones, remarcando la necesidad de memoria, verdad y justicia.